Leyendo, bien. ¿Qué más? ¿Cómo aprende la Se gente? aprende haciendo. Ajá, bien. Haciéndolo Haciendo. participativo. Ya, muy bien. Gracias, Pati. ¿Alguna otra idea? La gente aprende más cuando da. Aprende Cuando cuando lo recibir. Sí, gracias, Cuando Betty. enseña. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Excelente. Anita. Buenas noches, Lucía. En tu experiencia, Lucía, ¿cómo aprende la gente en Carapungo? ¿Mm? Bueno, la gente aprende cuando se les acompaña y se les enseña. Con el ejemplo, viendo lo que uno hace, ellos también aprenden y hacen. Ujú. Entonces, han apuntado ustedes dos áreas. Una es cómo enseñamos. Enseñamos dando ejemplos, enseñamos, puede ser sugiriendo libros, contando historias, con videos, así es como enseñamos, ¿ya? Pero también hemos hablado aquí, lo han dicho ustedes, que algunos aprenden haciendo, aprenden dando, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que hay dos campos. Para ir un poquito más allá, ¿cómo es que las personas aprenden a andar en bicicleta? ¿Cómo aprenden a conducir auto? ¿Cómo aprenden a hacer pan? Haciendo. Tienes que practicar. Primero te dicen cómo te embarcas en la bicicleta, alguien te guía, hasta que finalmente, siempre te das un porrazo, ¿no? Pero finalmente terminas aprendiendo. Y cuando haces el pan, alguien te está guiando, te da la receta, te dice cómo, metes el pan en el horno, siempre se te quema por allí alguno, pero haciendo es como aprendes. Excelente. Ahora les pregunto, ¿cómo la gente aprende a ser cristiano? Yo creo que en la presencia de Dios, pues si no te metes dentro de la presencia de Dios y le preguntas a Dios y buscas a Dios y pasas tiempo con Dios, imposible que transmitas a Dios. Entonces estás hablando de una experiencia con Dios. Así es. ¿Qué más? ¿Cómo las personas aprenden a ser cristianos? Poniendo en práctica lo aprendido, la palabra. Viviéndolo, ¿verdad? Sí. Algo más que quieren añadir. Estamos viendo el contraste entre enseñar y aprender. Bien, Anita, cuando miran el testimonio de los demás, o sea, cuando ven el ejemplo. Pero sobre todo podemos hablar de aprender, de ser cristianos a través de la Biblia, porque es el manual del usuario, por decirlo de alguna manera. No podemos aprender a ser cristianos sin manejar lo que la Biblia dice y aprender lo que la Biblia dice. ¿Ya? Ok. Sí, aprender es conocerlo, conocer al Señor y tener una relación con Él. Es la única manera, ¿no? Hay muchas maneras de llegar al Señor. La única es la palabra de Dios. Así es, así es. Muy bien. Hay dos elementos. El uno es enseñanza y el otro es aprendizaje. ¿Cómo las personas aprenden? ¿Ya? Porque ustedes saben, muchas veces las personas pueden pasar, no sé, repetirse el mismo curso muchas veces. Y igual no se la saben. ¿Ya? Entonces, el key aquí es cómo las personas aprenden. ¿Ya? Haciendo, Anita. Y finalmente haciéndolo, ya, estamos bien, vamos por buen camino. La cuestión es que todo aprendizaje real, aprendizaje, no estoy diciendo enseñanza, cuando hay un aprendizaje real hay cambios, ¿ya? Ahora, la manera tradicional de enseñar es que alguien da una charla y el resto está sentadito escuchando. Sí, es la forma tradicional, sí, en que opera esto, ¿ya? Y cuando alguien se sienta a escuchar el conocimiento que el otro tiene, lo que está haciendo es escuchando el conocimiento del otro, ¿ya? Es el conocimiento de esa persona.
Y esa persona que sabe algo más, pues lo que hace es dar información. En su manual, hay en las primeras páginas de su manual, estamos tratando lo que ahorita les estoy comentando, ¿no? Ven ustedes ahí los títulos, ¿no? Ya voy a encontrar el manual. Ok, entonces, esa información que otro está dando no es mi información, es la información del otro, es la experiencia del otro. Y hay muchos lugares donde podemos conseguir información. Díganme en dónde nomás, ahora especialmente. ¿Es difícil conseguir información? Les pregunto. Para nada, es facilísimo. Ya, denme un Lo ejemplo. googleas, el tío Google te dice todo. Exactamente, o sea, información es lo que más hay. Así es. Ya, todos los tutoriales de YouTube, o sea, todo eso, pues, o sea, información es lo que más hay. Así es. Esa no es la novedad, ¿sí? Así es. Esa no es la novedad. Entonces, lo que queremos enfocarnos es en el proceso para que las personas se apropien de información relevante y produzca cambios, ¿sí? Entonces, leyendo, la persona obtiene información, ¿no? Los videos, etcétera. Entonces, ustedes lo han dicho, para que esa información que alguien comparte se haga mía, ustedes mencionaron, hay que aplicarlo, hay que hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se necesitan para que uno pueda apropiarse de la información? Lo que tal vez ya dijimos, ponerlo en práctica. Ya, ponerlo en práctica, sí. Para Ser apropiarnos de la información también es el interés que tengamos en esa información. Ya, o sea, tiene que ser algo que me sirva. O sea, tengo que tener algún interés, algo, ¿no? ¿De qué otras maneras yo puedo hacer que esa información sea mía? Sigan pensando, sigan pensando. Ser investigativa. Ajá. No solamente de poder captar, sino investigar si es veraz la información. Ya, excelente. Profundizar. Quiero añadir a eso, cuando uno investiga, uno hace más preguntas, ¿no? Y entonces ahí va profundizando. Cuando uno hace otras, también cuando hace unas ciertas preguntas sobre esa información, uno la está analizando. En antes dijeron, cuando doy, creo que lo dijo Betsy, entonces ahí es cuando uno enseña esa información, se convierte en mía. Ya, porque yo la empiezo, ya la mastico, la tengo que masticar, o aprenderme o algo, ¿no? Para poder darle a los demás. ¿Qué más puede ser que ayude a que esa información se haga mía? Realmente entenderla. Ya, ¿cómo la entiendes? O sea, ampliemos un poquito eso. O sea, para poderla reproducir, yo tengo que estar convencida, entenderla, haberla probado, estar segura para poderla expresar como mía, ¿no? O sea. Ya. Entonces, quizás hay parte de este proceso, investigar, analizar, a ver si es verdad, ¿quién más está de acuerdo con esto? Capaz que la puedo cuestionar, ¿no? Puedo decir, a ver, voy a hacer, como decimos a veces, la de abogado del diablo, ¿no? Entonces yo puedo cuestionar y ver si eso se sostiene. Sí. Miriam, Florencia, por favor. No, disculpa, se me marcó, se me aplastó sin querer. Bueno, si yo hago un resumen de esa información que me dieron, o yo hago un cuadro, un dibujo, todas esas son maneras en las cuales yo agarro esa información y la empiezo a masticar, la empiezo a procesar, y me quedo con lo que me sirve, ¿sí? Entonces, miren, la información se convierte en mi conocimiento, o sea, ya mío,
cuando hago algo con esa información. Eso fue lo que dije. Muy bien. Ujú. Entonces, esto quiero que lo piensen un poquito, porque ustedes tienen alumnos y solo vayan revisando y vayan anotando en su manual si ustedes están dando todas estas oportunidades a las personas que participan con ustedes. Hemos aprendido tantas veces que Jesús dijo, id y sanad a los enfermos, y nos hemos conformado con orar por los enfermos, que también lo dijo, ¿verdad? Pero tenemos que ir y sanar a los enfermos, y es cuando imponemos las manos y cuando oramos por el enfermo y vemos el resultado, que el enfermo se sana, que cuando decimos, uy, funciona, ha sido verdad. Entonces yo creo que hacer es muy importante, dar ese, claro, en este caso con un paso de fe, creyendo que lo que se nos ha enseñado, que viene del maestro, que es Jesús, va a tener su efecto, ¿verdad? Así es. Y yo creo que no hemos visto más milagros porque no nos hemos atrevido a hacer lo que Él nos enseñó. Pero si te atreves, todo es posible, todo es posible. Muy bien, gracias, Lulita. Entonces, queridos, estamos analizando un poco cómo tener mayor impacto, no solo enfocarnos en la linda clase que hacemos, sino todas aquellas actividades que contribuyan a que los participantes transformen la información en su conocimiento propio. Anita. Sí, Marcela, por favor. Es muy cierto lo que dice Lula, porque si no creemos lo que estamos transmitiendo, el receptor no lo va a recibir como debería recibirlo, ¿verdad? Entonces ahí se corta la comunicación, ahí empiezan los ruidos en la comunicación que no nos permiten transmitir el mensaje que queremos transmitir. Y puede que hayamos preparado las mejores diapositivas, el audio, pero si no tenemos el conocimiento y aparte de ese conocimiento, creer en lo que estamos transmitiendo, entonces no sirve de nada por más que la dibujemos, la planteemos y lo que sea, ¿no? Entonces creo que es importante el averiguar, el profundizar, el cuestionarnos, el tratar de resolver esos cuestionamientos, como tú decías, el analizar e incluso en muchas situaciones, ¿y esto cómo afecta en mi vida? ¿No? Y esto a diario, ¿cómo lo vivo? ¿No? Y entonces, una vez que puedes tener así un panorama más amplio, es que tú puedes transmitirlo. Porque Ahora, si no, es como letra muerta. Sí, y ahora... Tenemos no címbalo que retiñe y metal que resuena. Es verdad, ahora, es no verdad es lo que el dice tema en María. este momento, pero ustedes pudieran tener una discusión de horas sobre el discipulado en la iglesia. ¿Ya? Si estamos aplicando esto o no, o nos quedamos en lo teórico, o realmente, o sea, todo lo que empezó a compartir Lula, es tan cierto. Entonces, yo quisiera que tomen nota y luego ustedes vean si promueven un diálogo solamente entre la diferencia o el contraste entre enseñanza y aprendizaje. Excelente tema. Entonces, este taller se enfoca en cómo planteamos el ambiente y también las actividades necesarias para que los aprendices o los participantes aprendan. El enfoque es en aprendizaje efectivo, no es en enseñanza. ¿Ya? Es cuando aprendo que transformo, y cuando transformo enseño, cuando transformo transmito. No puedo transmitir lo que no he transformado dentro de mí, lo que no se ha transformado dentro de mí. Así es. Esto es muy, muy desafiante. El curso anterior que hicimos se llamaba liderazgo de servicio. Significa un enfoque en los demás, no en mí. En que yo sea una maravilla, ¿verdad? ¿Cómo enlazan ustedes eso con el tema este de aprendizaje?
Anita, yo veo que este punto del aprendizaje y la enseñanza se enfoca en lo que yo, en este caso como facilitadora, el punto para mí importante es el aprendizaje que yo voy a recibir. O sea, es para mí esto ahora. Bueno, Esto es para mí. ahorita sí, pero la idea es que cuando preparas una clase, por ejemplo, tú estás encargada del discipulado de nuevos creyentes en tu iglesia. Entonces, la idea es que no nos enfoquemos solo en el material que tenemos, en la información, sino en qué más, qué actividades preparo. Fíjense que voy a usar la palabra actividades algunas veces, pero qué hago para que esa persona aprenda. Y no solamente haya escuchado a lo que le entró por un oído y le salió por otro. ¿Ya qué proceso voy a plantear sobre la mesa? Voy a ayudar, voy a colaborar para que mis estudiantes aprendan. Normalmente nos enfocamos en nosotros. O sea, eso es lo que normalmente hacemos. O sea, nos enfocamos en nosotros, pues ahorita el tema es enfocarnos en los participantes. Bueno, yo lo que hago, si lo que estás preguntando es cómo hacer el proceso, yo te puedo contar de mi experiencia, qué es lo que yo hago. Yo me siento, de verdad paso tiempo con Dios, en serio, y le pregunto a Dios, en serio, y me meto en la Biblia y le digo, Señor, enséñame a mí primero, que si yo no aprendo y en mí no se transforma algo, no es justo que yo vaya a enseñar algo que yo no vivo. Punto 1. Cuando ya Dios me ha enseñado y yo he procesado y yo he visto esa transformación, me siento a trabajar y hago 3 preguntas. Como el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y dentro de esa alma hay intelecto, voluntad y emociones, yo me hago 3 preguntas. ¿Qué quiero que mis estudiantes sepan? ¿Qué quiero que mis estudiantes sientan? ¿Y qué quiero que mis estudiantes decidan? Y hago mi planificación sobre la base de esos 3 objetivos, básicamente. Pero se los presento a Dios y le digo, Señor, dime si esto es lo correcto. Pero lo hago sobre la base de lo que a mí ya me enseñó y de lo que yo ya viví, de lo que yo ya sentí y de lo que yo ya decidí. Estoy hablando mucho, ya mejor me callo. Gracias, Lulita. Pablo. Voy a tratar de unir lo que nos compartías del curso anterior de liderazgo de servicio, que no sé si lo voy a hacer, pero pienso que si en ese curso hablábamos de que el tema era servir, o sea, hacerlo tú, ¿no es cierto? Primero, enfocarte y hacerlo. Pienso que tal vez cuando vamos a enseñar, el hecho de que practiquemos lo que estamos enseñando nos da esa autoridad para que la demás gente la tome más real. Ah, sí. Y pensar en muchas oportunidades. Oportunidades para que el otro realmente internalice haciendo algo. ¿Ya? Y hay muchas maneras, ¿no? Ahorita no quiero agotar eso, pero lo que queremos es mirar de qué manera la otra persona, como un acto de servicio al otro, para su crecimiento, las actividades que desarrollan el plan de la lección, como lo anticipó Lulita, sean suficientes para lograr ese objetivo de aprendizaje, ¿ya? Enfocado en objetivos de aprendizaje, no tanto objetivos de enseñanza, es lo que vamos a plantear aquí, sino objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y eso requiere ciertos verbos, por ejemplo, que los estudiantes sean capaces de explicar tal cosa, pero entonces tienen que tener la oportunidad de explicar. Anita, querida. Sí, Marcela. Pero justamente hablando sobre el liderazgo de servicio y con la claridad que nos da el liderazgo de servicio, sabemos que cada quien aprende a su ritmo, aprende en diferente tiempo, en diferente momento y con diferente
aplicación a su vida, ¿no? Entonces, cuando preparamos algo, tenemos que pensar que todo nuestro, por más que ya sepamos de memoria y conozcamos a las personas, todo lo que enseñemos va a impactar de diferente forma en sus vidas. Entonces, tenemos que prepararnos para un público amplio, para tratar de enseñar, ¿no? Sabemos que es el Señor quien guía, sabemos que Él es el que pone, pero también tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y justamente el liderazgo de servicio nos ha mostrado eso, ¿no? Fíjate en cuál es tu equipo, a quién estás dirigiendo y de qué equipo eres parte, ¿no? Entonces, a valorar a cada persona, a respetar su crecimiento, incluso sus vivencias, porque puede ser que sea una persona que sea muy conocedora del tema, pero justo ese día tuvo una circunstancia que la tiene súper distraída, ¿no? Entonces, por eso nuestra clase tiene que tener un tiempo de preparación con mucho amor, con mucha sabiduría y como decía, no me acuerdo quién decía, que tienes que ponerle, ¿no? Toda tu experiencia, todo tu amor y tratar de transmitir las cosas claras, directas y sin muchas cosas como que distraigan a las otras personas, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y eso lo hemos aprendido en liderazgo de servicio. Sé directo, objetivo, pero no te olvides de las personas con las que estás trabajando. Muy lindo, muy bueno, excelente. ¿Alguien quiere comentar sobre la diferencia entre enfocarse en la enseñanza y enfocarse en el aprendizaje? No sé si estoy en lo correcto o estoy perdida, pero creo que si me enfoco en la enseñanza, solo me enfoco en lo que estoy transmitiendo. Si me enfoco en el aprendizaje, me estoy enfocando en lo que a la gente le está quedando, lo que están recibiendo realmente. Exactamente. Y eso lo tengo que probar. En la enseñanza es en mí. Ajá. Y el enfocarme en el aprendizaje es en los otros. Ajá, exacto. ¿Algún otro comentario ahí? Cuando enseño, Anita, o sea, solamente comunico conocimiento. Algo he leído, comunico conocimiento. Pero ya en el aprendizaje, eso implica habilidades, conductas, valores, reconocer las habilidades de los otros. O sea, tengo que mirar y observar al que estoy enseñando. ¿Cuál es su necesidad? ¿A qué me voy a enfocar? Y sus fortalezas, la autoestima, todo eso en la parte del aprendizaje. Muy bien. Una de las claves en un enfoque de aprendizaje es aprender a hacer preguntas. Entonces, quiero leer para ustedes, bueno, está en su manual. Vamos a mirar ya mismo los métodos que usó Jesús. Jesús es nuestro maestro. Jesús es espectacular, les cuento. Espectacular. Y desde DAI, que es la organización que represento y que lleva adelante estos talleres, nuestro enfoque es aprender de Jesús. Entonces, vamos a aprender de Jesús como maestro. Vamos a reflexionar. Hoy día vamos a hacer 2 sesiones. La sesión 1, que es introducción a facilitar el aprendizaje. Facilitar significa que le hago más, no sé si decir más fácil, pero sirvo la mesa, diseño una serie de actividades para que haya aprendizaje. Y no solo me enfoco en lo que yo hago, ¿ya? En mi entrega, digamos, de información. El segundo son los métodos de enseñanza de Jesús. A eso vamos a dedicar el resto del tiempo que estamos juntos. El día miércoles continuamos con la sesión reflexionando sobre nuestro propio aprendizaje. Dentro de esto estamos aplicando principios de educación de adultos. Los adultos aprenden cuando se conectan con su propia experiencia. Entonces vamos a reflexionar sobre cómo nosotros, cada uno de los que estamos aquí, aprendemos. ¿Ya? Porque así aprenden los demás también, o sea, en esa diversidad, es lo que quiero decir, que ya lo mencionó Marcelo. La sesión 4 es factores que sustentan el aprendizaje efectivo, ¿ya? Y esto viene de andragogia, que es básicamente educación de adultos. Luego, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es la manera, digamos?
de llevar adelante este aprendizaje, facilitar el aprendizaje efectivo. Ahí hablaremos un poco más de técnicas, ¿sí? Y el 6 son métodos eficaces de aprendizaje. Seguimos hablando de lo mismo, el entorno, en la sesión 7. El 8 es el diseño y ejecución de talleres, estupendos. Eso es el diseño de una serie de actividades que facilitan el aprendizaje, ¿ya? Y la idea es que ustedes preparen la sesión 9 y 10, es que le vamos a dar la oportunidad a ustedes de que diseñen un taller y lo den también, aunque sea un pedacito, ¿sí? Porque aprendemos haciendo. Y la sesión 11 dice evaluación del proceso de aprendizaje. Las personas aprenden cuando evalúan. ¿Ya? Entonces vamos a ver la importancia de diseñar procesos de evaluación. Eso es el curso. Son 11 sesiones, las fechas están en la página web que he puesto a disposición de ustedes, donde están los PowerPoints y otros recursos del curso. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, en cuanto a lo que este curso es y lo que no es? A mí me parece muy interesante ver que se aprende cuando uno evalúa. Mira que no es fácil esa parte porque estamos convencidos de que ya lo sabemos y ya lo sabemos, pero no lo revisamos a ver o no evaluamos. Y esto me parece súper importantísimo en este momento. Para mí, muy, muy enriquecedor en esa parte. Gracias, Marilyn. ¿Alguien más que quiera un comentario? Miren, ahorita ya mismo vamos a hacer un receso de 5 minutos, pero quiero pedirles que ustedes me ayuden poniendo una seña de cómo vamos hasta aquí. Si quieren ponen así un dedito. Y si no están tan convencidos, no sé, pues ¿qué podemos poner? Una carita triste. Ah, sí hay caritas tristes aquí también, ya. Entonces pueden poner un dedito o si no una carita triste. Y seguimos trabajando esto. Ok, gracias. Anita. Sí. ¿Quién habló? Anita, perdón. Sí, María Marcela. Aquí, Marcela. Gracias. Gracias. Esto es una evaluación. Lo que acabamos de hacer ahorita es una evaluación. ¿Ya? Sí, María Marcela. Anita, en lo que hemos estado hablando y en lo que decía la tocaya, que somos diversas, he querido recordar en el cerebro y no me acuerdo quién fue el que ha descubierto el tipo de aprendizaje que tenemos. No tengo el nombre, pero espero que en unos minutos ya vuelva a mí. Eso no es cierto, pero tenemos, o sea, hemos sido creados con una mente fotográfica, o sea, hay personas que miran las cosas y las aprenden fotográficamente, ¿no es cierto? Hay una mente analítica, hay una mente matemática y hay una mente lógica. Obviamente hay como nueve tipos de mentes a las cuales nosotros deberíamos abarcar cuando estamos dándoles una enseñanza, ¿no? Para que ellos en el aprendizaje puedan absorberle lo que se les está dando, ¿no? Entonces, creo que muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo puedo hacer para que los fotográficos no se vayan muy rápido? Porque dijo, bueno, ya me enseñó las manzanas y ya no quiero las manzanas, quiero otra cosa, ¿no es cierto? Y la analítica que empieza a analizar lo que yo le estoy diciendo para poder absorber, y la matemática es como que, oh sí, es esto, así, así, y la lógica, claro que sí, lo entiendo, o no entendí nada, ¿no es cierto? Entonces, son esas 4 ítems, diría yo, que es lo que tendríamos que desarrollarlo para ver
cómo podemos dar una, así como decías tú hace un momento, ¿no? Cuando tengamos que exponer o cuando tengamos que mostrar, cómo hacer que todos tengan la atención para que el aprendizaje, o sea, para que la enseñanza que les estoy dando para ellos sea tomado como aprendizaje. Y me gustó lo que la hermana dijo a un principio, ¿no es cierto? Lo que ella decía, que bueno, somos espiritual, alma y cuerpo, y que ella se maneja de esa forma, ¿no? ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué les voy a enseñar? Que me imagino que tendríamos que implementar lo que les estoy comentando si no lo sabían o si lo sabían y lo tenían olvidado, pero son esas 4 mentes que tenemos, ¿no? Sí, gracias María Marcela, me parece excelente lo que dices. Bueno, yo voy a poner un pequeño resumen en el WhatsApp como un anexo y si otros tienen otros elementos y otros recursos podemos enriquecer el grupo con eso, ¿no? Yo creo que es súper importante. Yo diría que hay dos lados. Un lado es si yo enseño y uso varias maneras de explicar lo mismo, como en matemáticas, ¿no? Que haces los dibujos y haces gráficos y haces fórmulas y haces... Pero la otra es, cuando le mando tareas a los alumnos, es aprovechar su estilo de aprendizaje para que cuando hagan una tarea, la hagan usando su estilo de aprendizaje. Esa es otra manera. En todo caso, o sea, no vamos a detenernos mucho en eso. Realmente lo que vamos a hacer es poner alguna información y si tú tienes más, Marcela, también. No nos vamos a basar tanto en teoría ahora, quizás más como anexos lo iremos poniendo. Lo que vamos a tratar es de practicar estas cosas, ¿sí? Trataremos de usar algunos de estos elementos orientados a la facilitación del aprendizaje. ¿Ya? Más en esa área es que el curso se orienta. Miriam Florencia alzó la mano, no sé si a propósito. ¿No? No, ahora sí voy a hacer un comentario. No, era con respecto de lo que la hermana estaba diciendo, de la... Yo creo que ella más está queriéndose enfocar a lo que se refiere a los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? De la inteligencia matemática, la inteligencia lógica. Entonces, más que mente, es el tipo de inteligencia que cada ser humano tiene y que quizás como enseñadores, maestros o facilitadores, como se le quiera llamar, debemos de tratar de determinar en los aprendices qué tipo de inteligencia ellos están manejando para crear los recursos necesarios que faciliten ese aprendizaje. A mí me ha tocado vivirlo. Me ha tocado vivirlo en el asunto de las clases online de los niños. Entonces el profesor viene, graba la clase a literatura, pero no todos los niños aprenden de esa manera. En el caso mío, el niño aprende con videos, que me toca buscar los videos, explicar. Entonces hay que tratar de identificar qué tipo de inteligencia. No nos confundamos con mente, no inteligencia, esa persona la aprendió. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Miriam. Otra cosa que este curso no cubre, simplemente para decirlo, es, yo diría, facilitación del aprendizaje en línea. Tenemos un curso de DAI que lo dimos el año pasado y ahora lo podemos dar este año también. Es el uso de una serie de herramientas digitales, ¿ya? Para animar, digamos. Pero no es el objetivo de esta clase. Ya, así que no vamos a cubrir eso, ¿ok? Entonces, miren, tomemos un receso, digamos, 7:20, volvamos acá. Tengan algo para tomar y de ahí realmente vamos a estar con nuestra Biblia en la mano. Vamos a mirar el estilo de liderazgo de Jesús. Así que 7:20, regresamos. Gracias.
Hola, bienvenidos. Vamos a la página 4. A la página 4 en nuestros manuales. Y vamos a hacer el ejercicio de la sesión 2. Entonces, yo les voy a pedir, si son tan amables, en los grupos en los que están, por favor, preséntense. Su nombre, algo que hacen, ¿no? Y luego les voy a asignar a cada grupo ciertos versículos como están en su manual, y los puse también en el chat, ya lo voy a volver a copiar, para que el grupo 1 trabaje las citas del Evangelio de Mateo, el grupo 2 las citas del Evangelio de Marcos, el grupo 3 las citas del Evangelio de Juan, y el grupo 4 las citas del Evangelio de Lucas. ¿Ya? Entonces, en el 1 está Marcela Bueno, solo para tener una referencia. En el 2, de las que conozco, a los cuales les voy a preguntar, Silvia Pérez está en el 2. Y les voy a pedir que por favor traigan un resumen, o sea, siguiendo este cuadro que tienen en su manual, ¿no? Entonces, en esa cita no tienen que leer toda la cita bíblica, lo suficiente como para identificar qué método usó Jesús, en qué lugar, en qué escenario, en qué situación, ¿verdad? Campo abierto, en una casa, no sé, al aire libre, en fin, ¿no? En qué situación él usó ese método de enseñanza. Y la tercera es la audiencia de Jesús, lo que puedan extraer de estos pasajes. Les voy a volver a copiar en el chat del WhatsApp y también en el chat aquí, estos, creo que algunos de ustedes lo han de haber visto ya, los que llegaron más tarde quizás no llegaron a verlo, pero es una lista de versículos bíblicos. Está en la página 4 de su manual. Entonces, vamos a los grupos y luego les sigo dando la información, ¿ya? En el grupo 3 le voy a pedir apoyo a Pati León para que nos ayude a registrar. Y en el 4 está Betsy, que también nos ayude a registrar. Hecho, vamos entonces a los grupos, tienen 20 minutos, por favor. Anita, yo no estoy en ningún grupo. ¿Quién eres tú? Lucía. Lucy, ya te pongo mi corazoncito. Te Gracias. voy a poner en el 1 que es de Mateo. Empieza a mirar eso, ya te pongo. Ya, Anita, gracias. Gracias, corazón. Lucy, te mandé al 2. Al 2 que es el de Marcos.
Entonces vamos. Hola. Hola, pastora Anita. Ustedes son Lucas, mis amadas. Preséntense para que conozcan a Sara. Algunos entre ustedes se conocen, pero por favor, dense un momentito, ¿ya? Está bien. Sí, ya nos saludamos. Ah, ya, chévere. Se sube y de arriba les habla a todos, ¿no ve? Entonces yo pienso que en ese momento le está haciendo como un discurso, como una clase guiada, digamos, ¿no? Sí, les enseñaba es dice que les enseñaba, ¿no? Claro, pero el método que usaba era... es que hay diferentes métodos, ¿no ve? Por ejemplo, cuando se separa el pastor delante y predica, ¿qué método está usando? Conferencia. ¿Cómo? Lavado de cerebro. Lavado de cerebro. Karina, acostúmbrate. Conferencia, charla. En este momento. Porque en esta otra versión que tengo, Entonces, Silvita, lee. A ver, Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que le habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a tu lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Amén.
Hola, hola. Hola. Ramiro Latorre. Hola. ¿Qué tal, bellas? ¿Cómo estás, preciosa? Bien, bien. Hola. Tengo a Ramiro Latorre. ¿Cómo te llamas para ponerte el nombre? No quiere hablar. Tal vez tiene apagado el micrófono. ¿Cómo les fue a ustedes? No hemos terminado, Anita. Sí, yo sé. Buenas noches. Bienvenida, hermana querida. ¿Cómo te llamas? Gracias. Aurora Espinar. Aurora, ya. Voy a Es poner. que, sí, es que, bueno, estaba con el nombre de mi esposo. Ya está bien, perfecto. Bienvenida, Aurora. Queridos, Gracias. yo sé que no terminaron y habían algunos que tenían más versículos que otros, pero me pueden ayudar, por favor. Vamos a ir en los varios grupos viendo qué métodos usó Jesús, qué descubrieron, ya, y los vamos a anotar en una pizarra. El grupo 1, ¿qué métodos vieron? Anita, hemos visto que en hemos analizado 3 en especial. Él utilizó parábolas con sus discípulos. Parábolas, vamos historias, ya, lo más claro. ¿Qué más? En la primera parte, Anita, hemos analizado que él utilizó un método tradicional. Se sentó, o sea, los vio, se sentó y les empezó a compartir, dice. Muy bien. Abrió la boca, entonces es un método tradicional. Sí, El también. discurso. Muy bien. Muy bien. O sea, en la parábola venía implícita la reflexión, ¿no? Ajá. ¿Puedes añadir algo más ahí, María Rubí? O sea, ¿cómo es que llega la reflexión? ¿Qué hizo? Con la exposición, con la comunicación. Ya, puede ser con los ejemplos que él hizo, que él tomaba. Ya, ejemplos. Claro, es que él utilizaba el lenguaje que ellos podían comprender y que podían comprenderlo y podían hacerlo vida, digamos, ¿no? Entonces, un lenguaje que ellos pudieran comprender. Bien, gracias. ¿El grupo 2 tiene alguna otra actividad, algún otro método que usó Jesús? Sí, Anita, nos tocó Marcos y ahí vemos que el Señor hace preguntas. Ya. Pregunta en medio del camino, después que termina de estar con la gente o ir con la gente, en el camino les hace la pregunta a los discípulos y vemos que les lleva a razonar, les lleva a estar atentos, o sea, a cada uno decía diferente, pero a ellos les lleva a también una retroalimentación de cada información y de ahí les pregunta, bueno, ¿qué es lo que ustedes dicen? Veíamos que les lleva, en esa situación, él les lleva a que tomen su propio concepto de lo que ellos piensan. Ya, muy bien. También vemos que el Señor en el siguiente versículo, el Señor les lleva a hacer una autoevaluación, les evalúa, pero él escuchando, porque ellos ya toman su iniciativa propia y se sientan donde el Señor y les cuentan y les dicen. Entonces, cada uno, pues me imagino que ahí nos imaginábamos nosotros que eso era una conversación como una retroalimentación de cada uno
Y lo lindo del Señor es que escucha la experiencia de cada uno y les deja, o sea, les ayuda a que cada uno aprenda. Muy bien. ¿Qué más? Grupo 3. ¿Qué encontraron? ¿Algo más? En el nuestro también básicamente es preguntas y respuestas, pero en el segundo, la parte tenemos también que hace un milagro, entonces pone un ejemplo, pone una ilustración para que se entienda, ¿no es cierto? Es una afirmación con un ejemplo, ¿sí? Al hacer un milagro, es una imagen visual que deja. ¿Qué les parece una demostración? Ajá. Y también en el último pasaje que hace con preguntas y respuestas, también como que les obliga a pensar en la forma en que están actuando, ¿no? O sea, le obliga a la gente que está ahí queriendo tomar la justicia por sus propias manos como para que se autoevalúen de qué tan sinceros son. Excelente, gracias. El grupo 4. El método por delegación. Ya, delegación. Por delegación. La oportunidad, ya. Por delegación. Aquí podemos hacer dos análisis, que había un plan estratégico de Jesús de armar grupos, primero organizar y después el plan operativo, ¿no? Cuando ya se ejecuta la distribución de la comida, digamos. Ya. También vemos un método reflexivo, en donde a través del diálogo Jesús lleva la reflexión a los discípulos para entender el mensaje que él les quería dar. El otro, que muy lindo, es enviando. Envía, delega, les da la oportunidad de practicar, ¿verdad? Es como un método aprender haciendo, ¿no? Ah, qué fantástico. Fantástico. Gracias. Ahora veamos los escenarios donde Jesús enseñó. Grupo 1. Silvia en algún momento, que es el grupo 2, dijo en el camino, ¿ya? El grupo en la 1, montaña. En la montaña. A la orilla del lago. En un campo abierto. Ajá. Un campo abierto, ¿verdad? Una en casa. una casa también. En casa. Bien. En el nuestro también estuvo en el templo. Muy bien. En Marcos también vemos que está cuando ya están descansando, cuando entran a su relax. Ajá. Y descansan y comen, me imagino también, ¿no? Estaba en este caso de la multiplicación en Betsaida, cerca del mar de Galilea. Muchas cosas pasaron en Galilea. Y ahora, también en Galilea, pongámoslo aquí, en Galilea, pero era un campo abierto, ¿verdad? Ya eso tenemos arriba, al aire libre, digamos. Otro grupo que no haya hablado, que tiene algo que añadir sobre los lugares. ¿No? Al aire libre, pero subió a la montaña. Ya. Cerca del Siloé. Es en Jerusalén, cerca del Siloé. Yo diría que también fue en lugares significativos, ¿no? Y no significativos, o sea de todo, el Señor estuvo ahí, ¿no? Interesante. No. Y veamos también a las audiencias. Cuéntenme cuántas cosas eran masivas, de 1 a 1, ¿qué vieron? Discípulos, los discípulos, ya. El tipo de audiencia. Ahí digamos que era un grupo pequeño, ¿ya? Eran 2. Multitudes. Multitudes. A la multitud. Ya. A todo el pueblo. A todo el pueblo. Y a los principales, a los escribas y fariseos. O sea, ahí había una audiencia selecta, digamos. Con dedicatoria. Ya.
¿A qué otro tipo de audiencia? Él también fue selectivo, ¿no? Cuando solamente le dijo a sus discípulos, ahí había seleccionado y habló como en intimidad. Ah, sí. En intimidad, y les explicó por qué les hablaba a ellos en parábolas. O sea, se tomó el espacio para explicarles. Ya, excelente, gracias. Ahora, reflexionemos un poquito, y si tienen ustedes su manual ahí, en la página 5, la pregunta aquí es: ¿qué ha descubierto sobre los métodos de enseñanza de Jesús? Alguien que Eran diga, variados. muy variados. Realmente son variados. Jesús era brillante, es brillante, querida, es brillante. Y alguna gente alguna vez explicó que hay un efecto, aún el hablar desde un bote, que no lo vimos ahorita tanto, pero cuando habla desde un bote a la orilla, hay un efecto de expansión. ¿Ya? Proyección de voz. Sí, exacto. Sí. Y Anita, Jesús siempre se ponía en un lugar donde todos podían escucharle, ¿no? Él una vez más pensaba en quién iba a recibir el mensaje, ¿no? Entonces a él no le importó subir a la montaña, ponerse en el bote, separar a sus discípulos porque necesitaba que se concentren, que no estén con distracciones. O sea que él elegía muy bien el lugar, el tono de voz incluso, ¿no? Y él sabía, además a sus discípulos yo creo que siempre les hablaba como más paternal, ¿no? Un poco más paternal. Después a los fariseos pues no les habló nada paternal, y al joven rico también le habló con autoridad. Entonces depende a quién se dirigía el Señor. Entonces, por ejemplo, sí llegaba a hablar de uno a uno también, ¿no? Eso Sí. no lo pusimos, entonces hizo grupo pequeño, habló de uno a uno también. Muy, muy variado. Jesús no se incomodaba en el lugar donde le tocaba dar su enseñanza. A veces nosotros nos incomodamos, él no se incomodaba, él se acomodaba al lugar donde estaba. Y él tenía conocimiento de lo que estaba diciendo, o sea que hablaba con mucha autoridad y conocimiento de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces no titubeaba, no dudaba, sino que él iba con mucha sabiduría y explicaba a cada quien según lo que tenía que entender, ¿no? Es lo que dije hace rato. Ahora, despacito, ¿no? Vemos que es variado los métodos, ¿no? Hay métodos más auditivos, si queremos hablar de los tipos, ¿no? Hay unos que eran más auditivos porque contaban una historia, quizás otros eran más visuales, vean el grano que cae y muere, en fin. O sea, el Señor usaba una diversidad. Wow, qué interesante. Qué bello, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, Anita, es que él escucha, o sea, se escucha y deja que hablen, o sea, deja que la dinámica de ellos se desarrollen y él escucha, los deja. ¿Qué te impacta de eso, Silvia? Porque es que uno cree que cuando habla uno es que el resto aprende. ¿Qué los cuestiona, los confronta. Es que se deja conocerse, o sea, hay una retroalimentación entre ellos, o sea, permiten que cada uno lleve a crecer a los demás, o sea, hable usted, cuente. Exacto, o sea, Jesús sabía que la gente aprende preguntando, la gente aprende hablando, la gente aprende evaluándose, la gente aprende haciendo. Ya, todo eso, el Señor, es fabuloso. Y en cuanto a los lugares, me gusta lo que dijiste, de que Él nos incomodó en el lugar. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Cuenten ustedes. Que puede uno adaptarse, ¿será? Uno es abierto a la situación que está viviendo. O sea, no necesita, él no exigía, no, aquí no voy a hablar, no, él hablaba donde tenía que, o sea, donde estaba. O sea, en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Cómo es? El lugar no hace al orador, sino el orador hace al lugar. ¿Ya?
También se puede ver, Sara, creo que ajá, Sara, sí, ajá. también se puede ver o sea, los lugares también podemos verlos como las circunstancias, ¿no? Que uno atraviesa. Y por eso, o sea, en todo lugar donde uno va o en todas circunstancias donde uno está, puede sacar riqueza de aprendizaje. Entonces el Señor en todos los lugares donde iba, los hacía pensar y trataba de ponerlos en el presente también, porque Él trabajaba mucho desde el presente. Y desde ese presente manifestaba todo ese lugar y no lo veía como un obstáculo, sino como un análisis, una conciencia que los llevaba a los grupos a andar, a actuar. ¿Qué capacidad para encontrar oportunidades, ¿no? En las circunstancias. Ya. Y sobre aquellos a quien, con la diversidad, digamos, o los distintos grupos a los que Jesús enseñó, ¿qué les impacta de eso? ¿Qué aprenden de eso? ¿Qué descubren? Que no hizo acepción de personas. Se le acercó el ciego, escupió en el suelo, lo sanó. Se le acercó un grupo airado con piedra en mano porque querían matar a una mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Supongo que la pobre mujer la arrastraron de la cama de haber estado desnuda o medio desnuda cuando estuvo allí y no la rechazó, aún sabiendo que de verdad había pecado, ¿no? Tuvo compasión de ella. Entonces aprendo de Jesús que no hace discriminación, sino que ama a todos y que Él tiene siempre disposición para todos. No importa cómo te veas, no importa cómo te sientas, no importa a qué huelas, no importa si sabes, si no sabes, si hablas bonito, si no hablas bonito. Él te ama como tú seas. Jamás perdió el control Y no de la ¿Qué les situación. parece que lo mismo hablaba con uno, con una mujer, con 10 o 12 discípulos, con los 3, o con una multitud, 5,000, 4,000? ¿Qué les dice de eso? De Jesús. Yo creo que él tenía estrategias también en su forma, en su léxico, para llegar a las personas, porque a veces uno con un cierto protocolo no puede conectar con todos. Entonces él sabía conectar con todos. No, o sea, nosotros podemos hablar, pero otra cosa es conectar con los demás. Y yo creo que él lo sabía hacer muy bien. Maravilloso. Y además Jesús no se enfocó solo en las multitudes. Él pudiera haber dicho, a ver, yo solo hablo cuando son de 1,000 para arriba. No, es fabuloso. ¿No les parece? También lo hace con autoridad, ¿no? Y yo pienso también que eso es importante, hacerlo con autoridad, con seguridad, haciendo que la gente sienta que sabe de lo que está hablando, ¿sí? Era una enseñanza totalmente revolucionaria, pero era tan firme que la gente lo escuchaba. Entonces, eso también creo que es súper importante, esa firmeza y esa autoridad con la que se enseña, dejando ver que sabe, inclusive él sabía hasta lo que pensaban, ¿no? Entonces le respondían lo que no habían preguntado. Me hace pensar ahorita, Pati, en Juan 13, ¿no? Que dice que el Señor ya sabía que iba a ser entregado, sabía de dónde iba, de dónde había venido, a dónde iba, y entonces cogió la toalla, se ciñó y le lavó los pies. O sea, fíjense esa manera de enseñar. Y otra cosa, Anita, es que era accesible. O sea, él estaba para todos. No es que solo hablo con mis discípulos, con los 1272 y los demás. Con este grupo no hablo. No, él estaba accesible para todos y tenía el conocimiento para poder conversar con ellos. Y lo que te decía, los que les decía hace un momento, ¿no? Para que no le quiten la paz, jamás perdió el dominio propio. Jamás, ¿no? Entonces, tenía esa seguridad, esa autoridad que no era... le digan lo que le digan, él tenía la respuesta acertada, ¿no? Entonces... Ahora, miren esta multitud, ya les doy la palabra otra vez, pero miren la multitud de métodos, lugares, y el Señor sabía que el final tenía que enviar a estos discípulos, a hacer discípulos a todo el mundo.
Esa era la meta final de seguir formando a estos, ¿no? Y usó esta variedad de métodos. ¿Qué tal? ¿Alguien más quería hablar? Quería decir algo. Una cosa que me impacta es la humildad con que manejó todas las situaciones. Yo me refiero al corazón empático, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, la reflexión personal, primero individual, después abro al diálogo, pero quisiera que ustedes se tomen un momento, si es que tienen su manual y si no, anoten en su cuaderno, de qué manera la sesión de hoy quizás le ha dado que pensar en cuanto a la perspectiva que usted tiene sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya, anote algunas ideas de lo que ha recibido el día de hoy, que tiene que ver con su visión, ¿no? de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo van a asimilar de la misma manera. Que debo ser empática y tener la sabiduría para ser dócil y aprender y enseñar. Que el sabio y perfecto es Él y que debo mantenerme bajo su guía. Y que mi manera de ser es única y no repetitiva o repetida, por decir algo. Sí, replicable, sí. Replicable. Pero a mí una cosa que me lleva aquí es que de verdad tengo que aprender con docilidad y enseñar porque siempre tengo algo que aprender. Y esto es hermoso porque yo creo que así nos enseña a ser un poco más empáticos, ¿no? Con todo el mundo. Siempre hay algo que aprender. Eso es lo que yo me llevo. Gracias. ¿Puedo hablar, Anita? Sí, dele, Marcela, preciosa. Gracias, hermosa. Yo he ido por otro lado, o sea, he ido en el sentido de la palabra y como que se ha aclarado en mi mente a qué había venido el Señor a esta tierra. Él había venido y él sabía lo que tenía que hacer. O sea, él estaba claro y bien definido en el propósito de enseñar a sus discípulos y estar y caminar en el objetivo para el cual él estaba en esta tierra, ¿no es cierto? Entonces, para él le era necesario aprovechar el tiempo, porque sabía que eso se acababa, entonces era necesario enseñarles y decirles y hablarles, y no importaba el lugar, no importaba la situación, no importaba nada, todo era un objetivo al cual él tenía que llegar. Me encanta. El Señor también enfocado y con qué amor y qué pasión, ¿no? Anita, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Adelante, Karina. Bueno, para mí lo que me llevo en esta noche es que no hay mejor método que la que vino a compartir y a enseñarnos Jesús. Muchas veces buscamos métodos en diferentes partes, pero lo que el Señor nos enseñó y hoy a través de tantos métodos, yo creo que por algo lo hizo, como lo dijo María Marcela, que fue Él. O sea, por eso vino también, para cumplir el objetivo, y allá es donde tenemos que ir con esta herramienta que el Señor nos da. Y otra de las cosas también es el poder ser adaptables a las circunstancias.
ser buenos maestros adaptables a esas circunstancias. No tenemos que acomodarnos nosotros, sino adaptarnos a lo que se nos presente y donde el Señor nos llama. Y bueno, conocer también la audición, que yo creo que también eso forma parte de poder observar el lugar, poder observar a las personas, a qué público nos vamos a dirigir, que eso también es importante para nosotros. Excelente, gracias. Gracias. Buenísimo. Anita, bueno, no Marcela. sé. Lo que voy a decir, lo voy a decir y ya. Sí, Marcela, dilo. Mira, sin ahorita... anestesia, sin anestesia, dale. Como siempre, dale. Gracias, gracias. Más porras, por favor. Rubí, no te escuché. Bueno, he visto, yo he puesto varias cosas, ¿no? El primero he puesto prepararnos, pensar en los receptores, no tener miedo, no perder un poco el miedo, porque vamos de la mano del Señor. Pero haciendo esta reflexión y mientras las escuchaba a mis hermanas, alguna vez le dije, ¿y qué tips para predicar? Le dije a un pastor, ¿no? Y este pastor me dijo, lo primero que no tienes que hacer es ponerte como ejemplo. No es tu vivencia, no es tu testimonio el que vas a dar en el púlpito. ¿Que puedes meter alguna vez parte de tu testimonio? Sí. Pero lo importante es, justamente era eso, ¿no? Son los que te escuchan. Entonces, a mí me pasó, yo hice, ya. Esas cosas no en el púlpito. Cuando tú estés dando una charla o lo que sea, te olvidas de ti, me decía, ¿no? Pero hoy día sí así como, wow, como que lo entendí perfectamente, porque en todo lo que hemos leído, el Señor no habló de Él, habló de los otros. Y los ejemplos los puso con lo que los otros estaban viviendo y los otros entendían, ¿no? Entonces, siempre que bueno, ahora que estoy empezando a predicar, siempre evito, ¿no? Y a mí me pasó y yo y mi vivencia y esto, ¿no? Entonces, eso se me quedó muy grabado porque es un mentor al que realmente admiro, ¿no? Y hoy día fue así como que se me quitó el velo y me encantó, Anita, porque ahora, o sea, si antes lo entendía y lo evitaba, siguiendo la enseñanza de Jesús, no puedo usar el yo en el púlpito. Solo para aclarar algunas cositas, algún detalle y muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, hoy le agradezco al Señor porque realmente fue, como te digo, fue como que me quitó un velo, Anita, y entendí perfectamente esto. Y creo que es parte de lo que el Señor hacía. Hablaba a los otros más que de Él. Para que aprendan, descubran quién, qué es el reino, etcétera. Bien, algo más, bueno, queridas. Yo sé que yo aprendí que debo enseñar, perdón la redundancia, lo que he aprendido. ¿Sí? Me gustó mucho la palabra facilitador, porque nosotros somos facilitadores y la palabra de Dios es muy clara y muy fácil. Entonces, hacer lo que Jesús hizo me impacta mucho. Me llevo eso, que existen diferentes métodos de aprendizaje y de enseñanza y que yo soy una facilitadora. Gracias, Mari. Yanela, échate la manito. Sí, Paz, hay algo que yo me llevo y es que para poder enseñarles, yo tengo que aprender a escucharles. Si no aprendo a escucharles, no sé cómo les voy a enseñar. O sea, si me enfoco en los versículos que nos tocó en el grupo, lo que pudieron mis hermanas edificar mi vida con sus respuestas, me llevo eso. Si yo no aprendo a escuchar, no puedo ayudar a los demás en ese aprendizaje. Eso es muy fácil. Yo, bueno, reitero algunas cosas, ¿no? Que hay que conectar con la gente, más que enseñar, o sea, dar la cátedra. Jesús se conectaba con el pueblo, con todos. Y también algo importante es que cuando dice una frase, ¿no? Que todo buen maestro no solamente es aquel que enseña, que imparte la clase, sino que produce en el alumno o en el discípulo
la estima por el conocimiento, o sea, el amor por aprender. Entonces, esa frase es como por Jesús, o sea, Jesús en todo momento instaba a conocerle a Él, a amar la palabra de Él. Entonces, por medio de las parábolas y en cada momento, Él lo que, aparte de enseñarle, lo que les estaba enseñando es amar su palabra y el conocimiento de Él. Sí, maravilloso, gracias Sara. Bien, alguien más que diga, no me voy hasta que no saco esto de mi garganta. Yo aprendí, Anita, de que primero tenemos que sí tener el conocimiento, pero tenemos que dejarnos llevar por la dinámica del Espíritu Santo cuando escuchamos a las personas. O sea, no ser tan lineales en lo que mi conocimiento voy e impongo, sino el hecho de escuchar, preguntar, y dejar hablar y permitir que el Espíritu Santo hable. Y si es de callar, callo, pero si es de hablar, hablo. Entonces, eso es lo que ahorita he aprendido, ¿no? Pero con la premisa del amor, o sea, desde el amor y la misericordia que el Señor nos enseña. Algo hablábamos en el grupo cuando estábamos juntas, era que el Espíritu Santo muchas veces nos identificamos con estos métodos y recién nos damos cuenta de que los hemos aplicado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ha dado la unción, el que nos ha enseñado. Y eso decíamos que pues lo descubríamos ahorita. Realmente lo descubríamos ahorita. Esa Anita, con eso Y me quizás quedo. añadir algo, ¿no? A lo que estás diciendo. Hay una intervención del Espíritu Santo, también hay un tiempo de procesamiento, hay revelación también. Todo eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Solo para abonar un poco a lo que acabas de decir, Silvia. Si alguien más que no haya hablado, Lulita, ¿tú con qué te vas? Yo me voy con la humildad de Jesús. Sí. Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es conocedor de todo. Él sabía quién se le estaba acercando y sabía lo que había en el corazón. Y sin embargo, nunca los hizo quedar mal. Nunca les descubrió el secreto, por lo menos en lo que estábamos leyendo, ¿no? Sino que con amor y con humildad enseñaba. Hizo lodo en el suelo, escribió en el suelo para defender a una mujer, ¿no? Se sentó al pie de un río, buscó a Juan para que lo bautice. Él no necesitaba, Juan le dijo, oye, tú vienes a mí y yo necesito ir a ti. Y le dijo, está bien así porque tenemos que cumplir la ley. Era humilde, era obediente, él sabía cuál era su rol y lo cumplió. Tenía un corazón dispuesto para darse. Y un buen maestro tiene que estar dispuesto a darse. Con eso me voy. Gracias. Muy bien, queridos. Creo que hemos avanzado bastante. No sé si hay alguien más que quiera aportar. Lorenita, creo que no te hemos escuchado. Betsy. Bueno, yo la verdad es que me parece maravilloso. Y yo realmente me quedo con Jesús. ¿Qué les puedo decir? Sí. Es maravilloso y la verdad es que yo quiero seguirlo y lo que le pido es sabiduría porque tengo muchas, o sea, no muchas, pero sí, a veces estoy insegura. Y eso es lo que quiero, ver esa seguridad, saber en que cada momento lo que él hacía, en cada situación, cómo hablar, qué decir, cómo aplicaba. Todo esto que estoy aprendiendo aquí, eso es lo que yo quiero. Y con eso me quedo. Gracias. Y yo también siempre digo, Jesús es lo máximo. Es maravilloso, es nuestro Señor, nuestro Rey. Lucía, ¿quieres decir algo? Es el Sí, que nos ha enamorado, Anita. Muchas gracias. Sí, les cuento algo que yo sigo procesando, Anita. ¿Sí? Tan maravilloso, tan profundo, sentir las formas, las maneras, ese amor tan inmenso que realmente a uno no se alcanza a procesar y entender lo maravilloso y completo que es el amor de Él hacia todos, Anita. Sí, sigo procesando. Gracias, Anita. Gracias, Lucía.
Es muy lindo ver cómo fue tan empático, que conectó con la necesidad de los que se le acercaban. Los ayudó con reflexiones, con parábolas, bueno, y varias maneras, con el motivo y el deseo de que fuéramos mejores. Y así hasta el sol de hoy lo sigue haciendo. Amén. Sigamos aprendiendo del Señor. Amén. Y ese es nuestro enfoque en este curso. Hablaremos de técnicas, de herramientas, etcétera, pero lo que queremos es parecernos a Jesús. Amén. Sí, que se note que hemos estado con Él. ¿Cierto? Así es, eso es. Amén, amén. Dios les bendiga. Queremos despedirnos. Gracias. Vamos mi a, amor. si me permiten, nomás una todas. oración breve. Amén. Señor, nos vamos en adoración. Seguimos adorándote, exaltando tu nombre. Gracias porque has venido a nosotros. Gracias, Señor. Nos despedimos en el nombre de Jesús y seguimos contigo. Amén. Bendice, Señor, a mis hermanos. Amén. Dios las bendiga. Chao, María Teresa. Amén, bendiciones.